Evangelio según Lucas, capítulo 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús, respondiéndole, dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quienes quiero la doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús, le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús, le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Estaba hablando con alguien de la congregación y me estaba diciendo: ¿hasta cuándo vamos a tener el Evangelio de Lucas? Va a dar tiempo hasta que te jubiles. Y entonces, claro, yo estaba pensando dividir en 3 partes la tentación del Señor Jesús. Pero al final he dicho, bueno, no, lo vamos a hacer en una sola parte, porque la jubilación puede estar cerca. Pero sí es verdad que la tentación, tal como nos la presenta Mateo, Marcos, Lucas, siempre al comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, tiene mucha relevancia y tiene mucha importancia en los textos generales y en los textos más concretos que tenemos delante de nosotros. Podíamos dedicar quizá mucho más tiempo analizando toda esta riqueza e incluso viendo ciertos detalles que se diferencian en el orden, por ejemplo, entre el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas. Pero aún así, aun cuando lo podamos ver en esta tarde en una sola sesión, en un solo día, estoy seguro que el Señor os puede hablar de una manera muy especial cuando estéis en casa y tenéis el tiempo suficiente para analizar lo que hay delante de nosotros. No sabemos si lo que estaba viendo nuestro Señor Jesús fue una especie de visión en ese tiempo de 40 días, o fue real la presencia del Espíritu, de Satanás con él de una forma de persona o de caracterizado por algo. No podemos saber qué es lo que significa cuando está en cierto lugar y le muestra a todas las naciones y cómo eso lo pudo hacer. Qué poder tiene el diablo en esos detalles que se nos puedan dar. Si algunos dicen que el Señor fue tentado todos y cada uno de esos 40 días, o si el diablo esperó a 40 días de ayuno de nuestro Señor Jesús hasta que tuvo hambre y traerle esa tentación más provocativa en la persona de nuestro Señor Jesús. Hay muchas cosas o algunas cosas que no podíamos entrar en detalle ni lo podremos asegurar. Lo que sí podemos ver es la realidad del diablo y demás. El diablo no solamente le tentó en ese momento, después del bautismo, el comienzo de su ministerio, sino, como nos dice el último versículo que hemos leído, acabó la tentación, pero se apartó de él solamente por un tiempo.
Y conforme vayamos viendo el Evangelio, podremos ver que el diablo también tomó otras caracterizaciones y otros momentos para tentarle. Es terrible, por ejemplo, cuando Pedro quiere evitar que nuestro Señor Jesucristo vaya a la cruz y muera con buena intención, pero el mismo Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Así que hay una realidad de la presencia del diablo. O cuando está en la cruz y tanto los romanos que están alrededor como el otro ladrón, y le dice: si eres quien eres, baja de la cruz. Y vemos una resonancia de lo que Satanás mismo le estaba diciendo al comienzo: bájate y sálvate a ti mismo. Menos mal que el Señor Jesús no bajó de la cruz para salvarse, porque no nos habría salvado a nosotros. Pero podemos ver que el diablo no solamente le tentó en ese momento, sino que le tentó a lo largo de todo su ministerio. Y aún así podemos ver mucho más. 3 cosas se nos señalan en la tentación aquí de estos 40 días. Por una parte, todo sobre Jesús; por otra parte, acerca del diablo; y en tercer lugar, de las Escrituras mismas. Y yo quiero que nos tomemos no solamente lo que yo pueda decir, sino que lo tomemos en serio y lo apliquemos después en nuestro propio corazón. Porque no solamente es que analicemos el significado de lo que es la persona de Jesús, la obra del diablo y el poder de las Escrituras, sino que lo apliquemos para nosotros mismos, las diferentes formas, lecciones para nosotros. Así que, en primer lugar, la tentación y nuestro Señor Jesucristo. Nos dice en el capítulo anterior, versículo 22, que el Espíritu estaba con el Señor y cómo es el que le fortalece y lo llena. Y podemos ver aquí, cuando comienza el versículo, que Lucas quiere dejar claro que el Espíritu estaba con el Señor, que lo llenaba, y que fue el Espíritu el que lo iba a guiar hacia el desierto para ser tentado. Es decir, no es una decisión libre que el diablo pudiera hacer, no es algo en sí que el Señor Jesús quisiera buscar por alguna razón acerca de sí mismo, sino que parte de su ministerio y de la obra, Él tiene que pasar por esta experiencia, y es el Espíritu que lo va a acompañar a lo largo de todo su ministerio el que lo lleva a ese lugar. No es una voluntad del diablo en primer lugar. El diablo no era soberano en todo este plan y toda esta actitud, sino que todo estaba controlado por Dios. Entonces, cuando nos fijamos en todos los detalles, tenemos que ver la mano de Dios en esta situación. Escuchamos a nuestro Dios desde el cielo decir: he aquí a mi Hijo amado, en el cual yo estoy complacido, estoy satisfecho. Y por tanto nos enfrentamos ahora a la tentación sabiendo cuál es la actitud de nuestro Dios y cómo esto tiene que ser demostrado de esta manera tan terrible o increíble para nuestro Señor. Es voluntad soberana del Padre. Porque todo lo que tiene que ver con nuestra redención, todo, en cualquiera de los más mínimos detalles, como aquellos de los más importantes, tiene que ver con el plan de Dios. No hay ningún tipo de accidente con respecto a la obra y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. No son accidentes. Y aun cuando hay cosas que no podemos explicar el por qué o el cómo o el momento, sí sabemos que Dios está detrás de todo esto. Y podemos ver a nuestro Señor Jesucristo en el ayuno. Durante 40 días, de manera voluntaria, Él no quiere comer, está en comunión con su Padre. Sabemos que el ayuno siempre está unido y relacionado con la oración, y es en el momento más crucial, más débil para nuestro Señor Jesús, que entonces viene el diablo para tentarle. Quizá lo podríamos pensar y lo podríamos relacionar con todo lo que tiene que ver en Génesis capítulo 3 y con nuestros primeros padres, Adán y Eva.
Y quizá lo podríamos relacionar también con la misma tentación que le corresponde o que corresponde con Job en el capítulo 1 de su libro. Es decir, Satanás viene con una actitud, viene con una situación y quiere destruir la obra del Señor, ya sea en Génesis, ya sea con Job, el hombre más manso y humilde que pudiéramos pensar en ese momento en la humanidad. Y es el Señor, nuestro Dios, el que tiene que dar permiso y permitir la tentación para poder demostrar cuál es el poder y la obra de Dios. Lo mismo que vemos con Adán y lo vemos con Job, también ahora lo tenemos que ver con nuestro Señor Jesucristo. Pero como vamos a observar, la diferencia es crucial y es inmensa para nosotros. El Espíritu en toda su plenitud, lo podemos ver lleno sin medida para con nuestro Señor, se ha despojado de toda su gloria y de toda su majestad y lo vemos en el momento más débil que pudiéramos imaginar, 40 días en ayuno y con hambre, porque si algo tenemos que señalar con nuestro Señor Jesucristo es que es completamente humano. No es algo que pudiéramos imaginar que es de otro planeta, de otra formación, de otra naturaleza, sino que es humano. Como pudiéramos tocar la carne de Adán o la carne de Job, podemos tocar la carne de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que nos va a decir el Evangelio es que nuestro Señor Jesucristo tiene que ser tentado igual que nosotros. Tiene que pasar por todas las experiencias que nosotros podamos pensar o imaginar. Todas las debilidades físicas también alcanzaban a nuestro Señor Jesús. Lo veremos a lo largo del Evangelio, pero lo estamos viendo aquí. Después de 40 días dice, tiene hambre. Porque nuestro Señor Jesucristo tenía hambre y se cansaba y tenía flaquezas en su cuerpo, en su debilidad. Pero Él se resistió y se mantuvo firme. Se mostró tal como Él es, aún tiene que demostrar que sin pecado. Tentado, igual que nosotros, lo va a repetir varias veces el libro de Hebreos, pero sin pecado. Es por eso que se puede compadecer de ti, porque se puede identificar contigo. No hay un aspecto de debilidad en tu cuerpo o en tu mente, no hay ninguna prueba que tú tengas que pasar que no podamos verla en nuestro Señor Jesucristo. No podemos llegar ni a imaginarnos lo que pueda ser Él en esa tentación en el desierto. Pero cuando lo estamos mirando, entonces recordamos, Adán está en un paraíso, está en un jardín, no tiene necesidad de nada, podía comer de cualquier árbol y de cualquier fruto. Y vino la serpiente que tentó a su mujer, su compañera Eva, y Eva fácilmente hizo comer a Adán. En ese plano idílico que podíamos ver a Adán, Adán falló y pecó. Y podemos imaginar al hombre rico y poderoso como podía ser Job, en unas circunstancias perfectas que podíamos tener su familia, su casa, su ganado, sus criados. Y aun cuando no falló al Señor en la tentación de, como le dijo su mujer, maldice a Dios y muérete, sí le podemos ver una lucha espiritual a lo largo de ese tiempo de lucha y desear morir porque no entiende por qué Dios, a pesar de su justicia, le está haciendo pasar por todo lo que estaba pasando. El diablo decide tentar a nuestro Señor Jesucristo en el desierto y cuando tiene hambre, para que podamos ver el máximo de debilidad que un hombre puede experimentar, para que podamos ver y comprender con toda su fuerza el poder de nuestro Señor Jesucristo, para identificarse, para vencer y para resistir. Por eso es que ahora no solamente pueda mostrarse como Él es, sino que pueda cargar con todos y cada uno de nuestros pecados. A Adán nos trajo el desastre,
porque a partir de él nuestra naturaleza es caída y está en enemistad con Dios. Job se sintió, después de ver perderse todas las cosas, en desamparo e en incomprensión. Pero nuestro Señor Jesucristo lo que está haciendo en ese momento es poder tomar toda la carga inmensa de hombres y mujeres como nosotros. Pudo cargar tus cargas. No solamente es para Él mismo que estaba resistiendo la tentación de Satanás, sino que lo estaba haciendo por nosotros. Entonces, no es que Dios tenga misericordia de Adán y le haga una promesa de salvación. No es únicamente que Dios se acerque a Job para poder hablarle y aconsejarle quién eres tú, como se nos leía esta mañana de un pasaje en el capítulo 38, sino que ahora lo podemos ver a nuestro Señor Jesucristo manifestando su poder sobre Satanás y vencerlo en su máxima estrategia y la manifestación del poder de Satanás, nuestro Señor Jesucristo resistiendo la fuerza feroz del diablo. El diablo no podía quitarle su poder, sí podía destruirlo, sí podría dañarlo, no podía quitarle el poder, pero lo podía humillar. Quizá incluso pudiéramos imaginar, porque nuestro Señor Jesucristo no dejó de ser Dios, aun cuando no tenía su propia gloria, majestad, es Dios hecho hombre, pero lo podemos ver en debilidad, con hambre, con necesidad. Y aquí que viene Satanás y que le dice, vale, tú vienes aquí a redimir, ¿por qué no lo haces por el camino fácil? ¿Por qué no dejas que yo te regale el mundo? Etcétera. Y nuestro Señor Jesucristo respondiendo con las Escrituras y venciendo. Porque la redención de nuestros pecados no está en el desierto. La redención de nuestros pecados está en la cruz. Pero tenemos que ver la pureza, la limpieza de las obras de la persona de nuestro Señor Jesucristo cuando llegue a la cruz. Tenemos que ver que nuestro Señor Jesús fue sin pecado a la cruz. No es que estaba muriendo como ejemplo, como una ilustración, para que nosotros lo podamos imitar, para que podamos empatizar con Él. No, Él estaba tomando nuestro lugar porque Él no pecó, pero murió por causa de los pecados. Y fueron tus pecados y los míos, si es que has puesto la confianza en Él. Así que podemos ver la obra del Espíritu Santo en la persona de nuestro Señor Jesucristo y no dejarle en ningún momento. Pero lo que nos está mostrando aquí es cómo Él es el Hijo de Dios. Fijaros cuando está en el bautismo. Señalábamos el momento crucial, una voz del cielo que se escucha y dice, es el Padre, he aquí mi Hijo amado, en el cual yo estoy complacido. Él es mi Hijo amado. Y ahora podemos ver a Satanás, versículo 3 y versículo 9, diciéndole, ¿de verdad eres tú el Hijo de Dios? Demuéstralo. No es suficiente con que Dios lo pudiera decir, se lo estaba diciendo, tú eres mi Hijo amado, aquí está mi Hijo amado. Pero fijaros la astucia de Satanás, lo igual que lo podíamos ver cuando está tentando a Eva. ¿Es verdad? Demuéstralo. Lo dijo el ángel a María, el hijo que vas a tener es obra del Espíritu, y será llamado Hijo de Dios. Lo indica Dios en el bautismo y el diablo está diciendo, demuéstranos a todos nosotros que tú eres el Hijo de Dios. Y podríamos habernos sorprendido si aquella piedra que estaba delante de nuestro Señor Jesús se convirtiera en pan. ¿No lo hizo con los peces y los multiplicó? ¿No lo hizo con los panes y sobró panes para alimentar a todos y algunos canastas todavía con ellos? El Señor Jesucristo lo podría hacer. No había redes vacías y el Señor las llenó de pescado. ¿No podría haber dicho a aquella piedra, conviértete en pan y haber demostrado que Él era el Hijo de Dios? ¿Es eso lo que estábamos buscando? ¿Es eso lo que estaba buscando el diablo? El diablo quiere demostrar que Jesús es el Dios convirtiendo las piedras en pan, o Jesús tiene que demostrar que es el Hijo de Dios amado, redimiendo
a cada uno de nosotros de nuestros pecados. Lo tiene que demostrar convirtiendo las piedras en pan, saltando desde un monte, clamando a que vengan los ángeles a liberarle, o lo tiene que demostrar de otra manera. El diablo no puede destruir a nuestro Señor Jesucristo, pero puede desvirtuar la obra de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús ha venido a hacer la voluntad del Padre, no la voluntad del diablo. Ha venido a cumplir lo que el Padre demanda. Y cuando nosotros lo leemos en el Evangelio de Juan, podemos leer una y otra vez: yo he venido a hacer lo que mi Padre me ha mandado y me ha ordenado. Quiero hacer su voluntad. Y Él se va a agradar de mí cuando yo sea levantado en alto. Y cuando ya está a punto, le dice a su Padre: he aquí, yo he cumplido todo el plan. Y nuestro Dios diciéndole en el monte de la transfiguración: sí, lo sé, estoy satisfecho con tu obra. Esto es lo que nosotros estamos buscando. No la astucia engañosa del diablo, sino la conformidad y el placer de nuestro Padre en la obra de nuestro Señor Jesucristo. El diablo lo que quiere es dañar y desvirtuar. Pero eso lo va a hacer a lo largo de todas nuestras vidas. La astucia del diablo no es tanto de destruirnos o de dañarnos. Podría quitarnos la vida si así lo permite. Job lo podemos ver rascándose con una teja lleno de heridas y habiendo perdido todo, incluso el respeto de su esposa y la incomprensión de sus amigos. Claro que el diablo podía tener todo este poder, pero lo que está buscando es desviar la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que podemos ver en este lugar es como el Señor Jesús se mantuvo firme para nuestra propia salvación. El Hijo vino a hacer la voluntad del Padre en la cruz hasta la redención de su pueblo. El diablo quiso dañarlo en esa obra, ponerlo a su antojo, pero no pudo. No te enfrentes al diablo. Si podemos ver la astucia y el poder con nuestro Señor Jesucristo, tienes que recordar siempre que tú no eres Jesús, que tú eres una mera criatura. Eres tú, el Hijo de Dios, le va a decir Pilato en el momento, o le dice Herodes, en las pruebas, en el juicio: eres tú el Hijo de Dios, pues tú lo has dicho, está demostrado, aquí estoy, he llegado a este punto. Ahí es donde tenemos que mostrar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, en la redención de pecadores. Pero podemos ver a lo largo de estos versículos acerca del diablo y de la astucia y el poder del diablo. Diablo significa calumniador, engañador. Y toda la astucia y majestad del diablo no es tanto en que él pueda quitarnos la vida, hacernos sufrir, crear persecución, sino engañarnos y desviar. Lo primero que vemos con respecto al diablo es que es real. No es una ficción. Si algo lo podemos ver en este mundo es que vamos de un extremo a otro. O hay gente que está constantemente hablando del diablo, o hay gente que se burla y desprecia la realidad del diablo. Pero lo que podemos ver aquí, en este mismo instante, comenzando en la obra de nuestro Señor Jesucristo, que no es una figura simbólica o mitológica, sino que es real. Y lo podemos ver en su astucia, que es la arma más poderosa que podría mostrar. Lo hizo con Adán y ahora lo va a intentar con nuestro Señor Jesucristo. Distorsionar la verdad del Evangelio, el desviarlo, con que Dios ha dicho que no puedes comer de la fruta. Pero en realidad, si comes de la fruta, conocerás el bien y el mal. Podemos ver la sabiduría inmensa de Satanás para engañar a Eva y a Adán. Y ahora lo podemos ver con el Señor Jesucristo. Con que tú dices que eres el Hijo de Dios, pues demuéstralo. Vamos a ver si es verdad. Es poderoso. Es inmensamente poderoso el diablo. Le muestra la visión del mundo. No sabemos, decía al principio, no sabemos cómo lo pudo hacer, pero le muestra la visión del mundo. He aquí, el mundo ha sido puesto en mis manos. Bueno, leamos cómo se define el diablo en muchos pasajes de las Escrituras.
¿no se dice que el diablo es el príncipe de este mundo? Y que incluso se dice de alguna forma quizás simbólica, pero real, que dice él es el Dios de este mundo. ¿No tiene él todo el poder y la potestad incluso de los ejércitos invisibles, espirituales, de maldad? Si él es el Dios de este siglo, ¿él podría hacer algo de lo que está diciendo? ¿Es simplemente una astucia y un engaño o de alguna manera podría confundir al Señor y decirle, yo te puedo ofrecer los reinos, no hace falta que mueras en la cruz, hay un camino más fácil, hay un atajo que yo te puedo presentar? La astucia del diablo es inmensa y lo está despertando, lo está mostrando con nuestro Señor Jesucristo. Con razón nos dicen los evangelios que a lo largo de la historia se levantarán falsos cristos. Y que esos falsos Cristo, el anticristo, imitará, se pondrá en el lugar de Cristo. Y tendrá un aspecto cristológico. Y podrá obrar de manera como Cristo lo puede hacer. Y engañará a muchos, incluso a los creyentes, si esto fuera posible. Podemos ver la realidad del anticristo que toma el lugar de Cristo, incluso hoy. Podrá congregar todas las naciones para rebelarse contra Dios. Puede conquistar los corazones, puede traer tal influencia espiritual, incluso en una apariencia de mayoría, más que incluso el pueblo de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo venga en su segunda venida, encontrará la multitud de las naciones engañadas por Satanás. Podrá levantar monstruos y falsos profetas, dragones, dice, para poder engañar a la iglesia y destruir la obra de Dios. Así que no te burles del diablo. No te obsesiones con él, por supuesto, pero no te burles de él. Él es astuto. Es el padre de mentira, nos dice. Es el tentador. Él es como un león rugiente que anda alrededor para destruirnos. ¿Tienes hambre? Te dirá el diablo. Yo te ofrezco de comer. ¿Tienes necesidades? Yo te ofrezco de libertad. ¿Quieres el mundo? Le dice a nuestro Señor Jesucristo. Yo te lo ofrezco. Y si el diablo es capaz de hacer esto sabiendo que Él es el Hijo de Dios que ha venido al mundo, ¿qué no será capaz de hacer contigo y conmigo? ¿Cómo no podrá Él actuar de una manera tan maravillosa a nuestros ojos y tan atractivo que podamos ser engañados? Con razón nos dice las Escrituras que el diablo puede presentarse como un ángel de luz y que incluso los gálatas que han aprendido el evangelio de labios de Pablo y han podido ver el poder de salvación que es el Señor Jesucristo, en un instante, en poco tiempo, pudieron ser engañados y desviados al error. El diablo es poderoso. Aquí está con toda su energía y con todo su poder para frenar la razón por la cual Cristo vino a este mundo, a agradar al Padre salvando a su pueblo. Pero no solamente es el poder de Satanás, es su astucia en su engaño, sino que es capaz de manejar las Escrituras. Sabemos que en ese momento lo único que pueden echar mano, como hace nuestro Señor Jesucristo, es el Antiguo Testamento. Nuestro Señor Jesús cita Deuteronomios, aquí podemos ver el diablo citando a los Salmos. Pero es que esta es una realidad. El diablo también cita las Escrituras, también las tiene en sus manos. No podemos pensar únicamente que somos los creyentes los que tenemos la palabra de Dios a nuestro alcance. El diablo también la tiene y el diablo la retuerce. Y si el diablo puede citar las Escrituras con una mala intención, ¿cómo es que nosotros no podamos utilizar las Escrituras con malas intenciones? ¿Y cómo no es que se levantarán maestros, falsos cristos, que nos querrán engañar incluso citando las Escrituras? ¿Y por qué no va a sorprender que haya tantos falsos maestros como podemos ver que nos dice Pedro y nos dice Juan en sus cartas? Que quieren torcernos y desviarnos. No todos los que dicen acerca de Cristo y hablan acerca del Evangelio y se presentan así como cristianos o evangélicos son verdaderos, porque si el diablo puede torcer las Escrituras, ¿cómo no lo va a poder hacer hoy
para con nosotros? Puede hacer que las leas. El diablo te puede impulsar a leer las Escrituras, pero también te puede impulsar a que las retuerzas y que las cambies, a que saques sus pasajes fuera de contexto, a que las puedas utilizar para tus propios caprichos. Alguien ha dicho, y creo que con bastante razón, que podemos justificar cualquier barbaridad con las Escrituras. Si el diablo lo puede hacer para desviar la obra de nuestro Señor Jesucristo, lo puede hacer para con nosotros. Y seguramente lo está haciendo con mucha gente. Y podrán sacar el Evangelio de la prosperidad, o podrán hablar acerca de otros fantasmas, o de otras ideas, o de otros caminos, o de otras sensaciones a la luz de las Escrituras. El texto fuera de contexto es el pretexto para nuestra propia flaqueza y pecado. Así que debamos de tenerlo en cuenta. Si el diablo cita las Escrituras, cualquiera puede citar las Escrituras con una intención errónea. Así que estemos advertidos. El diablo no solamente se va a presentar con su poder, sino que se va a presentar con su habilidad, con la palabra de Dios que ha sido dada para nuestro bien. Por tanto, es algo que nosotros tenemos que plantearnos. Lo dice Pablo en su carta a los Corintios: no le des ventaja. No le des ventaja. No des lugar al diablo, nos dice también en Efesios. Y en otros lugares nos dice la Escritura, Santiago también lo señala, o Pedro, resistir al diablo. Mirar, si nosotros queremos jugar con él nos va a vencer. Y podrás decir, soy cristiano, tengo la Escritura, tengo a Cristo. El diablo te puede zarandear, te puede sacudir. E igual que se nos ha citado en esta mañana o en la oración también, en esta tarde, hablando de perder el gozo de la salvación, del Salmo 51, tener por cierto que si nos enfrentamos a Satanás por propia voluntad, el diablo nos va a vencer. Jesús se enfrenta a Satanás por voluntad del Padre o del Espíritu que le lleva al desierto. En medio de la mayor hambre que pudiéramos imaginar, desprovisto de toda su gloria y su majestad. Pero tú no lo puedes hacer, porque tú no eres Jesús. Lo que nos dice las Escrituras, gracias a que Jesús venció en la tentación en el desierto, es que tú te puedes enfrentar a Satanás siempre y cuando vistas la armadura del creyente. Si estamos vestidos de la armadura, podremos resistir los ataques del diablo, pero no lo puedes hacer desnudo, no lo puedes hacer hambriento, no lo puedes hacer descuidado. Nuestro descanso está en la obra del Señor Jesucristo. No penséis que podéis venir delante del diablo hoy con toda su astucia, toda su magia y todo su poder, diciendo, en el nombre de Jesús, márchate. ¿Quién eres tú para decirle en el nombre de Jesús que el diablo se marche? Bien conoce el diablo a nuestro Señor Jesucristo. Bien conoce las Escrituras. Claro que tiene todo este poder. El poder nuestro no está en ninguna manera en que podamos pronunciar de una manera poética o ensalzando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sino vistiendo la justicia de Cristo y descansando en nuestro Señor Jesucristo. La única forma que podemos resistir al diablo es estando en aquel Cristo que resistió al diablo en medio de la tentación, el desierto, cuando él tenía hambre. Descansa en Cristo y no en tus fuerzas, ni en tus habilidades, ni en tus dones, ni en el conocimiento de las Escrituras. El diablo solamente puede ser vencido por nuestro Señor Jesucristo y no por ti. Pero vemos en tercer lugar, con respecto a la palabra de Dios, de la Escritura, lo interesante de esta historia, vemos el Espíritu ha llevado a nuestro Señor Jesucristo y vemos a Cristo resistiendo las tentaciones de Satanás, vemos a Satanás ofreciendo, trabajando, obrando, intentando desviar la obra de nuestro Señor Jesucristo sin poder conseguirlo. Y todo esto en el lenguaje de las Escrituras.
Nuestro Señor Jesucristo respondiendo a cada uno de esos 3 ataques que nos señala, citando Deuteronomio, citando la palabra de Dios. Lo que podemos señalar en primer lugar entonces es que nuestro Señor Jesucristo, siendo quien es, reconoce la autoridad de las Escrituras, el poder de las Escrituras. Escrito está, versículo 4, versículo 8, versículo 12. La palabra de Dios no puede quebrantarse, ni aún por el mismo diablo. Así que aquí podemos ver el diablo diciendo, mira lo que yo puedo hacer, demuestra si eres Dios, te ofrezco el mundo, convierte el pan, llama a tus ángeles. Y en cada una de esas escenas, de esas frases es, pues no está escrito en la Escritura esto y aquello. Con una sola palabra, nuestro Señor Jesucristo dice a un montón de diablos que poseían a un pobre desgraciado, apartaos de él, con una sola palabra. Podía mandar una legión de diablos entrar en una piara de cerdos para que se despeñaran en el acantilado. Claro que tiene nuestro Señor Jesucristo poder para dominar y controlar. En cualquier momento le podría haber dicho al diablo, apártate de mí, perece, vuelve al infierno. Sufre las consecuencias. Pero lo que hace nuestro Señor Jesucristo es citarle las Escrituras, una y otra vez. Tú no vas a vencer al diablo citándole las Escrituras. Ni le vas a vencer, como hemos dicho, citando el nombre de Jesús. Podrás ver que estás en momento de aflicción, que el diablo te está provocando. Te está diciendo, pon los ojos en las cosas del mundo. No te obsesiones con toda esta religiosidad. Apártate un poco de todo esto. El diablo no puede destruir tu naturaleza, pero puede desviar tu atención, como lo estaba intentando el Señor Jesucristo. Ven conmigo, acompáñame a las luces, disfruta de la música, baila con la gente del mundo. Y tú, en tu ingenuidad, podrás llegar y decir, pues no dice las Escrituras esto o aquello. Mirad, nuestro Señor Jesucristo podrá citar las Escrituras. Lo que tú tienes que hacer es aplicarte las Escrituras. Lo que tienes que hacer es vivir las palabras de Dios. No tanto de citarlas como si fueran palabras mágicas, porque no es la magia de citar de una manera poética o en off para que el diablo se espante. Tu fortaleza está en la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Está en que tú cojas la palabra de Dios y la apliques en tu propio corazón. Nuestro Señor Jesucristo le señala una y otra vez a Satanás, mira lo que dice la Escritura. Lo que tiene que decir nuestro Señor Jesucristo a cada uno de nosotros es, mira lo que dice la Escritura. No es responde al diablo con estas promesas que yo te digo, sino aplica estas promesas a tu propio corazón. Aplícate la palabra de Dios. Defiéndete con ella. Protégete. Trae la verdad. Haz una armadura perfecta para que puedas responder como respondía nuestro Señor Jesucristo. El diablo las reconoce y las cita. Y podemos ver esas citas del Salmo 91. Pero hay una mala intención. Ten cuidado cómo la usas tú. Puedes estar utilizando alguna verdad, algún principio, algún versículo de una manera caprichosa para excusar tu propio pecado. El diablo la va a llegar a citar porque está intentando desviar la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y no pudiera ser que muchos de nosotros querramos desviar la obra de nuestro Dios y el poder de las Escrituras a nuestro propio capricho. ¿Cuántas veces hemos cogido algún versículo para excusar nuestro propio pecado, para desviar la atención que pudiéramos pensar de Dios en nuestra propia debilidad? Así que tenemos que advertirnos, no para responder al diablo, sino para responder a nuestra propia flaqueza. Y en último lugar, con respecto a las Escrituras, respóndete a ti mismo con las respuestas que nuestro Señor Jesucristo hace al diablo. Mirad, nosotros nos identificamos con Jesús, pero de alguna manera
el Señor Jesús nos está identificando y nos está hablando como le habla al diablo. Volvamos otra vez a leerlo. Apliquemos el versículo 4 no como si estuviera diciéndoselo al diablo, sino diciéndolo a nosotros. Jesús, respondiéndole, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. No hay ninguna protección, no hay un escudo, no hay una defensa. Si tú vas al diablo y le dices ahora en la tentación que puedas estar, oye, diablo, Satanás, ¿no sabes que la palabra de Dios dice esto y aquello? No, lo que nos está diciendo Lucas, narrándonos este acontecimiento que tiene que ver con Satanás tentando a nuestro Señor Jesucristo, es a nosotros mismos. Hermano, amigo, en las circunstancias que te encuentras en esta tarde, tienes que saber esto, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que nuestra defensa, nuestra salvación, nuestra esperanza en esta tarde es que sepamos lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo, que el pan no lo es todo, que las cosas físicas no es el fin y el propósito para todos y cada uno de nosotros, sino que lo que debemos buscar es la palabra de Dios, que es la que cambia y es la que transforma. Así que no es tanto que nosotros cojamos el versículo para responder a los ataques, sino que respondamos a lo que dice el versículo en nuestra propia vida. Yo os invito a cada uno de vosotros, a cada uno, que pueda ver la riqueza y el poder de las Escrituras, sabiendo que no es el vestido que te cubre, no es el agua que bebes, no es la comida que tomas, sino que es la palabra de Dios que te aplicas, la que te va a defender y la que te va a proteger. Si te postrares delante de mí y me adorares, yo te daré todos los reinos, dice Satanás a nuestro Señor Jesús. Y el Señor Jesús responde, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No le vas a descubrir ningún misterio al diablo. Aun cuando cites estos versículos y le digas al diablo que tienes que honrar y adorar a Dios, no está en su naturaleza, no está en su carácter, no está en su destino. El diablo siempre, hasta el final y su castigo eterno en el lago de fuego y azufre está en rebelarse contra la voluntad de Dios desde que cayó de sus posiciones de privilegio. No, tú no tienes ningún poder con citarle este versículo a las Escrituras. El poder está en que te cites a ti este versículo y te lo apliques. Así que pregúntate en esta tarde a quién sirves y a quién honras. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu ídolo? Destrúyelo, quítalo. Porque si algo dice con claridad y contundencia la palabra de Dios es solamente al Señor tu Dios adorarás. A Él solo vas a servir. Porque no puedes servir a dos señores, no puedes servir al mundo y a Cristo, no puedes servir a las riquezas y a nuestro Señor. En esta tarde tienes que decidir, porque esta es la conclusión final y poderosa de la palabra de Dios. Le está diciendo al diablo que no va a hacer caso, que lo va a resistir. El Señor Jesús le dice al diablo, a Él solamente, a Dios tienes que adorar, a Él solamente tienes que servir, y el diablo lo deja y no lo hace, y así será su destino. Pero tú tienes esperanza. Para ti hay una oportunidad. No importa dónde te encuentres, no importa ante quién te hayas inclinado, no importa lo que haya dominado tu corazón hasta el día de hoy, si tú entiendes y haces caso del principio de nuestro Señor Jesucristo, adora solamente a Dios y sírvele a Él, entonces habrá esperanza y habrá un cambio en tu propia vida. Y después, más adelante, Mateo cambia el orden. Aquí en Lucas tenemos este orden establecido por la razón que sea. Pero le dice el diablo en último lugar, sube a este pináculo, a este lugar alto del templo. No sabemos si es real, si es una visión, si es un sueño. Pero sube en alto y salta, porque ¿sabes lo que dice la Escritura? Le dice el diablo, los ángeles vendrán y te
cogerán. Y nuestro Señor Jesucristo le responde al diablo: no tentarás al Señor tu Dios. En un momento, nuestro Señor Jesucristo le dice, el momento del juicio, cuando va a ser crucificado: si mi reino fuera de este mundo, si fuera de aquí, yo le podría decir a millones de ángeles que vinieran a defenderme. Él tiene el control del universo. Y podría decir a legiones de ángeles venir y defenderme, como hizo con el ejército de los etíopes, para poder frenar de una manera invisible su capacidad y su ejército. El Señor lo podía hacer, pero no, decide responder al diablo: no tentarás al Señor tu Dios. Pero sí sabemos que el diablo siguió tentando, porque Él es el tentador, no puede dejar de hacerlo. Y va a perecer en el castigo eterno por causa de su terquedad y su corazón incapaz de convertirse. Pero no es este el caso para contigo. ¿Por qué con tu comportamiento, con tu actitud, quizá tu dejadez o la perseverancia de tu pecado, o dándole la espalda al Señor, estás tentando al Señor tu Dios? Dios no puede ser tentado. Él no tienta a nadie, nos dice en otro lugar también la palabra de Dios. Por supuesto que Él no va a cambiar su voluntad, aun cuando tú intentes sobornarle o intentes comprarle con tus ofrendas, sacrificios, rituales. Lo único que tú puedes hacer ante tu propia debilidad y flaqueza es rendirte a Él. Tú no puedes seguir adelante viviendo de espaldas a Dios. No puedes estar pidiéndole a Dios que convierta las piedras en pan para ti. Claro que el Señor podría cambiar tu situación personal y podría darte estabilidad y un mejor trabajo y mayor salud y que pudieras tener otros 15 años más de vida, como le dice aquel rey, y que pudiera cambiar todo el aspecto que hay a tu alrededor. Pero no tientes a Dios diciendo: si fuera más rico, si tuviera más posesiones, si tuviera más dones, si tuviera más salud, entonces podría hacer aquello y aquello otro. No tientes, no compres, no sobornes, no intentes engañar a nuestro Dios. Quita eso que hay en tu propio corazón. No puedes vivir sin Dios, tienes que rendirte a Él. Quita todo ídolo que hay en tu propia vida. No busques el pan únicamente de este mundo, la comodidad y la seguridad de aquí. Busca las cosas eternas, busca las cosas espirituales, descansa en la obra y en la persona de nuestro Dios. Él no puede ser tentado, Él no te tienta, Él no quiere provocarte a pecar. Él lo que quiere es que te salves, que encuentres el perdón de pecados. Él no quiere que te enfrentes a Satanás con tus fuerzas y tus habilidades y tus dones. Lo que Él quiere es que puedas resistir las artimañas del diablo descansando en la persona y la obra del Señor Jesucristo. No le dice: enfrentaros al mundo sin mí, vencer a Satanás con vuestras habilidades. No, lo que nuestro Señor Jesucristo dice con toda claridad y contundencia, y es la palabra de Dios que citamos una y otra vez: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo, dice Jesús, os haré descansar. Porque mis normas, mis leyes son fáciles de llevar, mi yugo es sencillo. Sírvele a Él, hónrale a Él, descansa en Él, y no habrá diablo que pueda contra ti. Porque si Cristo es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Búscalo a Él y tendrás el mejor escudo ante el diablo, ante el mundo y ante tu propia debilidad. Amén.